conceptos básicos de navegación. Vamos a comentar los elementos que necesitamos para poder navegar. El objetivo de esta clase es conocer los conceptos esenciales para la navegación aeronáutica. Son los parámetros que van a considerar los pilotos para poderse desplazar de un punto a otro a través de una aeronave. Conceptos básicos a determinar. Vamos a determinar la dirección, el sentido, la derrota, el rumbo, la trayectoria, la medida del tiempo y los usos horarios. Recordando, conceptos básicos de navegación. Navegar es desplazarnos a través de dos puntos, determinar a partir de ciertas coordenadas geográficas, partir de un punto y llegar a otro punto, partir de ciertas coordenadas geográficas y navegar hacia otro punto en ciertas coordenadas geográficas. El primer concepto que vamos a determinar es la dirección. La dirección es el camino que se toma en un sentido para llegar de un punto a otro. Es importante definir que un punto se comienza y en qué punto se termina. No hay referencia de distancia entre los puntos. Entonces, aquí en esta imagen estamos viendo que yo estoy partiendo del punto conocido como Hamilton, el aeropuerto de Hamilton, ahí se alcanza a ver. Mi dirección es de Hamilton a Austin. Lo reconozco por el sentido de la flecha. Entonces mi dirección, aquí no me va a interesar la distancia que se tiene entre Hamilton y Austin. Entonces simplemente mi dirección es de Hamilton a Austin. Si nosotros recordamos en la matemática básica, cuando nos enseñan en la prepa, nosotros cuando trazamos los vectores en los segmentos, vamos del punto A al punto B, el segmento AB. Cuando nosotros ya marcamos un cierto ángulo con cierta referencia, ya manejamos el concepto conocido como derrota o curso. La derrota o curso es la trayectoria intentada, es el ángulo formado entre el meridiano. Recuerden, vamos a tener nuestras líneas verticales que van a ser los meridianos, que van a pasar por el lugar donde yo estoy partiendo. En este caso mi ejemplo es el aeropuerto de Hamilton. Entonces este meridiano, esta línea, pasa por ese origen donde yo parto. Es el ángulo formado entre esa línea y en este caso en la dirección al destino que yo me quiero dirigir. Siempre, normalmente, recordemos que las aeronaves van a tener como referencia el norte magnético. Entonces vamos a tener el ángulo formado en referencia a ese norte magnético. Sería la derrota, el concepto derrota o curso. Ese sería un segundo concepto. Siguiente concepto a manejar: el rumbo. El rumbo en inglés pues sería heading. El rumbo es la dirección horizontal medida como un ángulo desde donde apunta la nariz del avión, referida al meridiano que pasa sobre el avión. Entonces, una cosa es que yo intente navegar de Hamilton a Austin y de cierta forma tenga ciertos grados medidos en nuestro anterior concepto como derrota o curso, y otra cosa es lo que el avión esté apuntando en su eje longitudinal. Entonces, la dirección es de Hamilton a Austin y ahí yo tengo mi línea punteada. Entonces, mi dirección es en relación, mi derrota o curso es en relación a esa línea punteada. Pero otra cosa es hacia dónde el avión está apuntando la nariz. Es clásico, no sé si han visto algunos videos, que los aviones no van apuntando netamente a la dirección hacia donde se dirigen. De cierta forma los aviones a veces adquieren cierta configuración de vuelo en relación a los vientos que siente. Recordemos, los aviones tienen cierta resistencia, cierto rendimiento, y recordemos que el viento va a chocar hacia la propia aeronave y va a generar ciertas componentes rectangulares que hasta cierto punto pueden desfavorecer el perfil o el diseño de la propia aeronave, el diseño aerodinámico. Vamos a tener componentes máximos de viento cruzado que el avión puede resistir,
Entonces, el rumbo es la dirección horizontal medida, en este caso, como un ángulo hacia donde apunta la nariz del avión sobre el meridiano del origen. Esa sería pregunta básica de rumbo o heading. Ese sería el concepto. La trayectoria, en otras palabras, sería nuestro track o nuestra ruta. Es la proyección sobre el plano horizontal del movimiento real del avión. Si se referencia como un ángulo, siempre es respecto a un meridiano por el que pasa el avión en el instante antes de su posición actual. Entonces, en otras palabras, sería la ruta que describe la propia aeronave. Entonces, nosotros vamos a tener ciertas marcaciones. En inglés sería marcación, sería bearing. Estas marcaciones vamos a tener marcaciones relativas, marcaciones verdaderas y marcaciones magnéticas. La más básica, la más esencial, la más fácil de entender es la marcación magnética. La marcación magnética es la referencia en relación al norte magnético. En este caso, en esta diapositiva estamos viendo que está en color negro. La marcación magnética es el ángulo formado entre el norte magnético y en este caso la dirección de la propia aeronave. Entonces, es en relación de la dirección de la aeronave y el norte magnético. Entonces, esa sería la marcación magnética. La marcación verdadera, que sería la que está en color azul, recordemos, nosotros vamos a tener dos nortes, el norte magnético y el norte verdadero. El norte verdadero es el norte geográfico del planeta. El norte magnético es hacia donde nosotros tenemos relativamente imantado o direccionado la magnetosfera del propio planeta. Recordemos, el planeta se comporta como un imán. ¿Por qué se comporta como un imán? Porque en el núcleo del propio planeta nosotros tenemos hierro fundido que está en rotación. Esto nos va a generar el magnetismo y de cierta forma vamos a tener en un imán vamos a tener su polo norte y su polo sur. Desafortunadamente o naturalmente no coincide el norte magnético con el norte geográfico, con el norte verdadero del propio planeta. Hay cierto desfasamiento entre estos dos nortes. Entonces, la marcación en relación al norte verdadero es la marcación verdadera. De hecho, su nombre lo dice. Usamos de referencia el norte verdadero y a partir de ahí nosotros generamos nuestra marcación. Vamos a tener la otra marcación que sería la marcación relativa. La marcación relativa es la dirección angular de un punto respecto a la nariz del avión. Entonces, yo puedo tener, no sé, voy volando y ahora no voy a tener de referencia ni el norte magnético ni el norte verdadero. Yo voy a tener de referencia, no sé, el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, en relación al aeropuerto de la Ciudad de México, yo me encuentro a 30 grados. Entonces, yo tengo que girar a 30 grados para orientarme al aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, la marcación relativa, como su nombre lo dice, está en relación a un punto de referencia. Entonces, ¿hacia dónde marca esa nariz del avión? En referencia a un punto relativo. Entonces, estos serían los tres conceptos de marcación. Son conceptos básicos que pues, los pilotos deben de conocer, porque pues dentro de la navegación ellos van a manejar, ¿sabes qué? Vamos a generar una marcación relativa, una marcación verdadera, una marcación magnética, vamos a generar una trayectoria, vamos a generar un rumbo, vamos a generar una derrota, y también por otra parte los instrumentos van a marcar estas indicaciones. Entonces estos son los conceptos básicos para considerar en la navegación. Entonces, por otra parte, ahora vamos a trabajar con el concepto del tiempo en la navegación. En aviación utilizamos el UTC. Ya en aviación tú debes de referirte, ya cuando estés trabajando, a la hora universal coordinada. Es un tiempo universal coordinado. ¿Esto qué quiere decir? Imagínate que un piloto va a hacer un vuelo a Japón y él va a salir de México, va a ir a Japón y luego va a salir de Japón, va a descansar en Japón unos días
y luego va a salir otros días de Japón a México. Imagínense que estén lidiando entre los horarios. Oye, tienes que presentar al vuelo a las 7 horas de México. Y eso se lo dicen en Japón. O viceversa. Tienes que llegar a Japón a las 15 horas de Japón y o te dicen a las 15 horas de México. Eso es vamos a decirlo así, es una confusión de entendimiento. Entonces, se va a manejar una hora coordinada universal. Esta hora universal coordinada tiene su origen con fines militares. Su apodo de la UTC es la hora Zulu. La hora Zulu es un término utilizado por los militares. Entonces, si te dicen la hora Zulu o la hora UTC, se están refiriendo a lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, ahorita en México, ahorita son exactamente las 8:25 en México. Normalmente pues nosotros debemos de decir las horas como se debe de decir de forma correcta, en 24 horas. Ahorita yo digo son las 8:25, pero son 8:25 de la noche. La forma correcta de decirlo son las 20:25. Entonces, en nuestra hora de México, cuando estamos en el horario verano, le tenemos que sumar 6 horas. Significa que si son las 20:25 le tengo que sumar 6 horas y ya voy a encontrar la hora UTC. Entonces, si yo le sumo a las 20 horas 6 horas, serían las 26 horas. Sabemos que las 26 horas no existen. Entonces, nosotros damos un giro exactamente a las 24 horas. Entonces, serían 26 menos 24. ¿Cuánto nos daría? Serían las 02 UTC. Ahorita tendríamos, si estamos en el horario de verano, las 02 UTC. No sé si me di a entender. Imaginemos que ahorita fueran las 7 de la mañana en México. Si son las 7 de la mañana en México, le tenemos que sumar 6 horas. 7 más 6 nos darían las 15 UTC. Entonces, las 7 horas en México, las 7 AM de México, equivalen a las 15 horas Zulu, las 15 horas UTC. Esto es cuando es el horario de verano, le sumas 6 horas. Cuando entras al otro horario, que es el de invierno, tú le vas a sumar ahora 5 horas. Entonces, ¿por qué se reparten estas horas? En teoría se dice que si tú te encuentras en el meridiano de Greenwich, estás exactamente a las 0 UTC. Eso quiere decir que pues a los ingleses se les ocurrió manejar el tiempo internacional, la hora UTC. Si nosotros ahorita en México tenemos las 20 horas y le sumamos 6 horas y nos da las 26 UTC y le quitamos las 24, en este caso serían las 02 UTC. Las 02 UTC son las 02 en Inglaterra, las 2 de la mañana en Inglaterra. Entonces, no sé si me doy a entender, siempre debemos de manejar la hora UTC. ¿Sí me di a entender? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Por ejemplo, aquí nos dan un ejemplo. Tú estás en México y son las 3 de la mañana, que es la hora que se levanta el maestro Rojas. ¿Sale? A las 3 de la mañana. Ya se acostumbró a pararse esa hora. Estás a las 3 de la mañana de México. ¿Sale? Tú quieres transformarlo a horas UTC. Lo único que le tienes que sumar, si estás en horario de verano, le sumas 6 horas. 3 más 6, ¿cuánto te da? 9. Entonces las 3 de la mañana de México son las 9 UTC. Es la hora internacional. Entonces, las 9 UTC en México son las 9 UTC en todo el mundo. Si estás en Japón y te dicen que son las 9 UTC, las 9 UTC son las 9 UTC en Japón, las mismas que son las 9 UTC en México. Entonces, es un horario internacional. En cualquier punto que estés, ese horario es el internacional. Los japoneses, ellos manejan su conversión.
Los japoneses, ellos ven su hora y aplican su conversión. Para México le sumamos 6 horas en el horario de verano. Los japoneses no sé cuántas horas le tengan que sumar. Medio me acuerdo que creo que son 15 horas. Ellos le suman sus horas respectivas y ellos determinan su hora UTC, su hora Zulu. Y es una hora internacional. ¿Eso qué quiere decir? La hora UTC, donde quiera que tú la saques, es la hora internacional. ¿A qué me refiero? A lo mejor tú puedes decir, en la hora local en México son las 3 de la mañana, pero en Japón 3 más 15 son las 18 horas del siguiente día. Entonces ahí te confundes. Oye, tenemos que manejar una hora donde todos tengamos el mismo reloj. Entonces la hora UTC, el uso horario, es la hora Zulu. Para México, en horario de verano, le sumamos 6 horas. Si estamos en horario de invierno, que es en diciembre, lógicamente, le vas a sumar 5 horas. A ver, les pregunto. En México son las 10 de la mañana en horario de invierno. ¿Qué hora es en Zulu? Las 2. Las 3. No. Sí, correcto. Serían las, vamos a decirlo así, y se dice de forma correcta, las 15 UTC, ¿sale? No serían las 3, serían las 15 UTC, ¿sale? Sí, sí, estamos bien o no. Sí, profe. Ok, entonces recuerden, el horario normal, el horario normal, ¿cuál es? ¿El de invierno o el de verano? ¿Alguien se acuerda? El horario normal creo que era el horario de invierno, ¿no? Ese es de verano, ¿no? No, es el de invierno. Porque me acuerdo que en julio es cuando nos dijeron, adelanta tu reloj en el horario de verano. Entonces, sí, de hecho aquí confirmamos con la diapositiva. En el horario de invierno, que es el horario original, en el horario de invierno, que es el horario original, se manejan 6 horas. En el horario donde modificamos la hora, que es el horario de verano, son 5 horas. Entonces, de hecho aquí nos dan el ejemplo. En México, la hora local son las 10 de la mañana. Estamos en el horario de invierno. Entonces, le sumamos 6 horas. En la hora Zulu, por eso le ponen Z, la hora Zulu serían las 16 Zulu. Entonces, confirmamos. El horario original en México es el horario de invierno. Cuando estamos en el horario original de México, que es el horario de invierno, le sumamos 6 horas. Cuando estás en el horario de verano son 5 horas. Entonces, las 22 horas del 20 de diciembre, pues ya pasamos otro día, porque si le sumamos a las 22, le sumamos 6 horas, ya llegamos a las 28 horas. Entonces el día termina a las 24. Entonces, ¿cuál es esta pregunta? Las 22 horas del 20 de diciembre en México, ¿a qué hora Zulu estamos? A las 4, ¿no, profe? Correcto. Estaríamos a las 4 Zulu. 4 Zulu, la hora UTC internacional. Entonces quedamos que la hora Zulu corresponde a Greenwich, Inglaterra. Entonces en Inglaterra son las 4 de la mañana. ¿Sale? Ese es el horario Zulu, el horario UTC. ¿Sí quedó más claro? ¿O los confundí más? Sí, profe. Seguros, seguros. Sí, profe, está bien. Ok, gracias. Entonces, continuando, ¿de dónde surge el horario de verano? ¿Cuánto tarda la Tierra en dar una vuelta completa sobre su propio eje? Pues nosotros sabemos que tarda 24 horas. Entonces, ¿cuántos grados gira para dar valga la redundancia, un giro completo a la Tierra? Y pues gira 360 grados. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Para dividir las horas horario, las horas uso horario, dividen 360 grados entre 24 horas. Esa división, 360 grados entre 24 horas, nos da una hora por cada 15 grados. Entonces empiezan con el meridiano de Greenwich y de ahí van
van cada 15 grados y cada 15 grados le van poniendo una hora. Entonces, recuerden, en México pues le sumamos 6 horas. 6 horas por 15 grados, ¿cuánto es? Noventa. 90. Entonces, aproximadamente México se encuentra en la longitud de 90 grados. Y si recordamos, exactamente está en 99 grados. ¿Sí? ¿Sí queda un poquito más claro? Dividen los 360 grados que gira el planeta, lo dividen entre 24 horas. Entonces, ellos dicen, a ver, en Greenwich, Inglaterra, son las 00. ¿Sale? Y de ahí empezamos 15 grados. Entonces van tomando 15 grados, a ver, en 15 grados ya estamos en, no sé si medio me acuerdo, estamos en España. Entonces en España son las 01 UTC. Luego avanzan otros 15 grados. Estamos en Islandia. En Islandia son las 02 UTC. Llegan a México. En México estamos a las 06 UTC, cuando en Inglaterra son las 00 local. No sé si me di a entender. Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguros? Por eso México va a tener tres tipos de horario. Lo que es la península de Yucatán está en el meridiano 90 y tienen un horario. Ahorita, por ejemplo, en la Ciudad de México, que estamos en el meridiano cercano al central, sería, nosotros estaríamos en el meridiano de 90 grados. En el istmo y la península de Yucatán, ellos están a 6 horas de la UTC. Pero cuando estamos en lo que es en Nayarit, en Sonora, en Sinaloa, que estamos en el meridiano 105, ahí le sumamos 7 horas. Pero cuando llegamos al Pacífico, en Los Cabos, en Baja California, en Tijuana, le sumamos 8 horas. Por eso México tiene tres tipos de horarios. Si te vas a Cancún, en Cancún pues tienes 2 horas menos, y si te vas a Tijuana son 2 horas más. Entonces, si te vas más hacia allá, hacia Cuba, más o menos, que estarías en el meridiano 75, estarías a 5 horas. Entonces, dependiendo en el meridiano que donde te encuentres, tú vas a sumarle o quitarle esas horas. Entonces, vamos a tener tres usos horarios en el horario normal, por eso ya confirmamos, el horario normal en México es el horario de invierno. Entonces vamos a tener un horario para Cancún, vamos a tener un horario para el centro y vamos a tener otro horario para la península de Baja California. Entonces ahorita, por ejemplo, en México ya está oscureciendo a las 8 de la noche, pero en Baja California pues ya va a oscurecer más tarde en relación a México. Entonces en Cancún oscureció más temprano en relación a México. Entonces vamos a tener tres horarios en México. Lógicamente pues varía, vamos a tener el horario de invierno y el horario de verano. Entonces ya recordamos, la hora UTC en el horario de invierno, la hora UTC en el horario de invierno son más 6 horas, y en el horario de verano son solamente 5 horas, para que lo tengan de referencia como pregunta de examen. Entonces vamos a tener muchos horarios mundiales. Vamos a tener estos horarios, pues lógicamente a partir del meridiano vamos a manejar esos diferentes horarios. Va a haber un punto donde nosotros lleguemos a los 180 grados, que es el estrecho de Bering, en las islas Diomedes. En ese caso es el punto donde reciben el nuevo día, en las islas Polinesias. Entonces en el 180 grados es el primer punto donde reciben el nuevo día. Entonces, esto sería lo que es el tema de usos horarios, conceptos básicos de navegación, y pues no sé si tengan dudas, preguntas o traumas.